Bueno, a mí el trabajo de Cecilia me interesa mucho y me gusta mucho desde hace un par de años, ¿no? O sea, llevo como, sí, desde antes de que hiciera su pieza en Soma, que fue como la más conocida, yo ya estaba interesada en ella, pero a partir de esa pieza, que fue una pieza que hizo ya cuando se clava en la investigación del color de cómics, ¿no? Y explota más la relación con el espacio y el color y la poesía a partir del color. Bueno, unos meses antes de invitarla, fui a ver una exposición que hizo en un espacio en la Roma, donde empezaba a explorar ya más temas como de mapas, o sea, de creación de mapas y de circulación en la ciudad, algo que Fabiola Isa, que fue quien curó esa exposición, llamó mapas afectivos, ¿no? Cómo se sentía Cecilia desplazándose en distintos espacios por la ciudad. Entonces, a partir de eso, yo pensé en invitarla a La Valla, justamente porque La Valla es como nuestro espacio de arte público, digamos, ¿no? Es como lo que conecta al museo con el exterior, lo que permite una mayor relación con el público. Y nunca hayamos tenido un proyecto que trabajara tal cual el tema de arte público o espacio urbano. Y empezamos a trabajar justo cómo hacer un mapa afectivo de la zona que rodea al museo, pero también cómo esta investigación de los colores se podía trasladar al Carrillo Gil. Cuando estábamos diseñando La Valla, mi intención principal era crear un espacio intermedio o de mediación, digamos, entre el museo y el espacio público, dotado de una cotidianidad que excede al museo, ¿no? Es decir, las personas transeúntes, las personas trabajadoras y quienes deambulan cotidianamente por este entorno. Y para ello pensaba mucho en por un lado, establecer una suerte de lenguaje codificado, si se quiere, de cómo este entorno es habitado por estas múltiples entidades, tanto humanas como no humanas. Y otro principio era, si yo quiero trabajar con un mecanismo que invite a las personas a visitar el museo, ¿qué le puedo dar del museo al espacio exterior? Y eso nos llevó a pensar en trabajar con la colección fundacional del museo como principio cromático de La Valla, es decir, trasladar colores de obras artísticas que integran la colección hacia el espacio público. Y en su momento me encontré con una obra de Siqueiros que se llama Formas Policromadas, que curiosamente es la obra más abstracta de Siqueiros perteneciente a la colección, que construye un lugar a partir de planos cromáticos y de formas que sugieren una tridimensión que no se alcanzan a definir, es decir, no podemos saber qué son. Y me interesó mucho una cualidad sensible de este personaje que tenía la capacidad de narrar su vida y narrar sus hechos desde una dimensión sensible. De ahí viene el título, el título de la exposición es un guiño a una anécdota de la infancia de Siqueiros. En ese viaje había una dimensión de lo público bastante particular en Siqueiros, porque él creía que el arte tenía que ocupar las calles y reivindicar o emancipar a la población, ¿no? Entonces, pensando en que La Valla es un espacio público, quería trabajar con cómo podemos reubicar esta noción de lo público actualmente. A partir de 2019, empecé una investigación centrada en la periferia norte de la Ciudad de México y en estos municipios colindantes que integran la zona metropolitana, como son Tultitlán, Cuautitlán, Ecatepec y particularmente Coacalco, que es el lugar en el que crecí. Y en una serie de viajes en transporte público me di cuenta que las colonias a las que se han denominado autoconstruidas, que han ocupado la Sierra de Guadalupe, particularmente el Cerro del Chiquihuite, empezaron a ser pintadas de los mismos colores. Por años y durante los años de su construcción todas eran grises porque quedaba el tabique expuesto como material de construcción. Y me llamó mucho la atención que hubiera colonias y colonias pintadas de los mismos colores, cuando en México y en países latinoamericanos pareciera que tenemos la libertad de elegir con qué color pintar nuestras fachadas. Eso me llevó a descubrir programas asistencialistas donde empresas como Comex trabajan con gobiernos estatales o en este caso gobierno federal para distribuir o regalar pintura para pintar asentamientos en distintos niveles. Y ese gesto me pareció interesante porque es como una forma de utilizar el territorio como lienzo, pero en este caso de una empresa.
ese hallazgo o ese descubrimiento se convirtió en mí en una suerte de obsesión por intentar leer a la ciudad desde una cualidad cromática, es decir, qué colores vemos en el espacio público y preguntarnos por qué están ahí, si los decidimos nosotros o si los decidió alguien más y qué hay en esos intercambios. El catálogo de Comex atribuye a cada uno de sus colores un nombre particular, entre los cuales hay nombres como certeza, abismo, confort, buen día, confianza, contemporáneo, artístico y una serie casi infinita. Y eso despertó en mí el principio, pues por un lado del arte, que es trabajar con el lenguaje y resignificar las cosas del mundo. Es decir, como un color que casi todos vemos como rojo, en realidad se llama amor, amor romántico, pero el rosa se llama quinceañera. Cuando decidimos que la valla sería un mapa afectivo, y con mapa afectivo me refiero a dibujar o esbozar un territorio a partir de estar en él y de reconocer ciertas formas en el espacio que sugieren una abstracción de principio, ¿no? Entonces, para crear ese mapa afectivo, lo que me propuse fue hacer una serie de caminatas sin rumbo alrededor del museo, estableciendo puntos específicos en el mapa e intentando conocer una zona de la ciudad que para mí era hasta ese momento desconocida. No porque nunca hubiese estado aquí, sino porque no me había dado el tiempo de observar qué es lo que está pasando alrededor y cómo se transforma ese entorno, por ejemplo, a distintas horas del día o en distintos momentos de la semana. Esas caminatas me permitieron encontrar aspectos curiosos que se trasladan a la valla como una imagen o como una alusión de su existencia. Por ejemplo, afuera del museo, y esta anécdota me encanta, hay un pedazo de un tronco que, de tanto que creció, absorbió un pedazo de cable eléctrico. Entonces, imagino que cuando se dieron cuenta y sobre el riesgo que eso podría generar en términos de que explotara el cable de luz aledaño, pues cortaron el tronco, pero el pedazo de tronco que quedó ensartado en el cable sigue ahí. Es decir, hay una presencia que no tendría que estar ahí, y verla quizás solamente podría ser posible si te detienes y te das el tiempo justamente de indagar qué es lo que hay alrededor de ese lugar que crees ya conocer. Creo que estamos como tan acostumbrados a vivir en el caos de la ciudad que pocas veces nos detenemos a pensar cómo es nuestra relación con el espacio urbano como tal, ¿no? Y en general, cuando pensamos sí, en un mapa de la ciudad o cómo se visualiza la ciudad, es casi siempre a partir como de métricas, ¿no? O sea, si abres un mapa son distancias específicas, cómo llegar de un punto a otro, ¿no? Pero no resalta, pues sí, como la relación afectiva y personal que tenemos con la ciudad, ¿no? O sea, está llena de memorias, de sentimientos, ¿no? O sea, te enojas en el coche o estás feliz. O sea, cuando caminas por la ciudad y te subes al metro, te subes al coche, no estás reflexionando en cuál es tu relación afectiva, corporal con ese espacio, ¿no? Y qué otras maneras habría de relacionarse con el territorio y más allá de las obvias. Eso es lo que a mí me parece relevante de esta exposición, bueno, de este proyecto, como buscar que cada quien reflexione cómo se relaciona con la ciudad, cómo se relaciona con el territorio y pensemos en maneras de irla haciendo más amena, ¿no? O sea, como que siento que nuestra relación con la ciudad es cada vez más tensa porque la ciudad es un espacio cada vez más como poco amable, ¿no? Y que intentemos darle la vuelta a eso. Hay un cuento de Jorge Luis Borges que me gusta mucho que se llama Del rigor en la ciencia y que justamente habla de esta obsesión humana por crear un mapa y que ese mapa sea fidedigno, lo más fidedigno posible a la realidad, tanto que se convirtió a escala 1 a 1 y eso lo hizo que se convirtiera en ruinas. Ese cuento justamente habla de esta obsesión cartográfica humana de querer aprender el mundo y traducirlo a soportes que no necesariamente le son homólogos, de tal modo que los mapas muchas veces obedecen más al deseo
o a la necesidad de quien lo está trazando que del mapa en sí mismo. Y creo que en este momento crear mapas que no obedezcan a ese orden nos permitirían relacionarnos de una forma distinta con la ciudad y de preguntarnos por qué la ciudad es como es y sobre todo imaginar si podría ser de otra manera.